Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 252. Vamos a tratar un tema que es valioso desde el punto de vista de la comparación para comprender de qué hablamos y cuál es la diferencia entre un karate deportivo y un karate funcional. Y por eso vamos a hablar específicamente sobre los katas. ¿Qué es un kata deportivo? ¿Qué es un kata funcional? Como siempre, para ayudarme en la tarea está José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge, pues aquí estamos otra vez. Otra vez, y como este es un tema tan importante hoy, para la ocasión, estamos con el gi puesto, ¿no? El dogi puesto. Sí, aquí. Este, Bueno, hemos entrenado por la tarde, o sea que es una continuación. Yo he tenido sí, clase pero online con muchos compañeros y bueno, aquí yo estamos también entrené, pero yo siempre entreno con dogi con negro. con el Sí. negro, sí. Bueno, hoy, antes de empezar con el tema, quería hacer un comentario, ¿no? Porque eh, he recibido mensajes por las redes diciendo, ¿por qué la comparación? ¿Por qué el versus? Este, como si fuera una forma de agresividad que nosotros tenemos en contra de lo que no sea el karate funcional. Y no es así. Lo que pasa es que para comprender las diferencias hay que contrastar. No hay otra forma. Ahora, si alguien se siente disminuido, siente que lo que hace es de menos valor, no es ni nuestra intención ni nuestro problema. Lo que nosotros queremos buscar es mostrar cómo se puede hacer un karate funcional, ¿no? No estamos buscando decir que el otro es menos bueno o lo que sea. Lo que decimos es que tiene otro objetivo, ¿no? Y así que quede claro que no estamos buscando la disminución de nada, sino que estamos buscando, por contraste, mostrar las diferencias. Y las hay. Además, estos puntos que hemos sacado, lo hemos sacado de federaciones, o sea, de organizaciones donde se compite y donde el principal objetivo de esa federación es el karate deportivo. No es un punto que nosotros hayamos inventado, sino esos son los puntos que se trabajan dentro de lo que es el estudio de las catas a nivel competitivo, lo que tiene que uno que trabajar, hacia dónde tiene que dirigirse para ganar una competición. Esto es el reglamento. Es el reglamento, puro y duro. Y yo Y sé, y luego, pues, está lo que nosotros consideramos que es el carácter funcional, y en algunos puntos creemos, casi que en todos, pues, hay muchas diferencias, ¿no? claro, porque esto es el reglamento de la Real Federación Española de Karate. Digo, es que me imagino que se que es una versión española del reglamento de la WKF, ¿no? Porque están dentro de ese. Sí, yo supongo, lo desconozco, quizá a lo mejor algún matiz, ¿no? Pero el espíritu es el mismo, está Claro. claro. Pero aparte que es que si, ya la primera diferencia la encontramos sin entrar en debate, que es, si tiene un reglamento, no es carácter funcional. Claro, exactamente. El karate funcional no se basa en reglamentos, sino que se basa en la violencia real a la que puede ser sujeto un ser humano, ¿no? Y te intenta preparar para eh, poder solucionar ese tipo de situaciones. O sea que un reglamento ya quedaría descartado porque en la violencia real no existen reglas, ¿no? Ahora, para hacer, preparando el podcast de hoy, leímos un montón, nos metimos en las reglas, en el reglamento, y lo primero que me sorprendió fue el hecho de que hayan tantos katas. La lista contiene 102 katas, la que pude ver, ¿no? Ujú. 102 katas, que van desde Sanchin hasta Kushanku, Gankudai, Shinto, Gankaku, todo eso. Em, y lo que me llamó la atención, muchísimo la atención, es que hay 102 katas que cubren más o menos la gran mayoría de los katas de los estilos principales o más conocidos, y se usan los mismos criterios de arbitraje para los 102 katas.
claro, porque no hay estilos, ¿no? Hay solamente una interpretación de la cata, eso en primer lugar. Y luego, mm, como están basadas en el reglamento, todo el mundo tiene que hacer el kata como ellos dicen. Es decir, las normas que has puesto son los que imponen. No, el espíritu del kata no se impone, se impone el reglamento. Entonces da igual que tú hagas Basai que haga un Seiyenshin, que no tiene nada que ver porque lo vas a tener que expresar igual. O sea, si yo hiciera un kata de Naha exclusivamente con las características de Naha en una competición, no ganaría. Tendría que hacerlo bajo los criterios que están marcados. A eso me refiero, porque, se puede ver, el tema de los katas se puede ver desde una forma, que podría ser la generalista, que es la que utilizan Mm, ellos, que digo, un hormato le entra a todos los katas y punto. ¿Y por qué? Bueno, no se incumben con la pregunta de por qué. En cambio, yo sí me incumbo con esa pregunta. Digo, ¿cuál sería la razón de que 102 personas diferentes, vuelquen exactamente lo mismo dentro de un kata? Y, ninguna, porque no ocurriría. Digo, hoy agarrás 102 personas que escriben y las 102 escriben de 102 formas diferentes. O sea que mm. cuando, un maestro no de aquellos tiempos, no digo que sean o fueran conscientes de la existencia de todos los katas, pero de algunos sí eran conscientes a la hora de crear su kata. Y igual, aunque estuviera ese kata ya presente, crearon uno propio o crearon una versión propia. Mm, O sea que, había un mensaje diferente, se estaban diferenciando del mensaje que ya existía y hacían algo nuevo. O sea que no es lo mismo, un Shinto que un Gankaku. Por algo existen los 2. Y al utilizar, el mismo criterio para juzgar a los 2, estamos negando esa raíz histórica, ¿no? Que los diferencia. No es lo mismo hacer un Sanshin que hacer un Kusanku. Digo, son escuelas de pensamiento completamente diferentes. mm. Entonces, lo que sí queda claro que para juzgar, y lo comprendo, es una necesidad de la competición. Para poder competir con estos katas hay que tener criterios comunes. Ahora, eso es lo que apunta a la incongruencia de competir con katas, porque en realidad no habría que competir con katas, porque no están hechos para eso. Pero si lo vas a hacer, tenés que tener criterios comunes para que todo el mundo, eh, compita en igualdad de condiciones y para poder juzgar quién hace mejor, ¿no? Sí, Este, a mí me sorprende tantas catas porque algunos, muchos de estos puntos no entrarían dentro de esa, o sea, no entrarían en la, ¿cómo puedes juzgar un kata que le juzgas? Que no, el equilibrio, si es que no te vas a caer, si es que el kata estás o parado. sea, si te desequilibras en kata es para por un cero. Entonces, hay una especie de valoración generalista, como tú dices, generales, donde valora un kata para valorar un kata igual que un gankaku o un shinto, ¿no? Donde a lo mejor pues, tienes que, hay más posiciones de desequilibrio, ¿no? Porque tienes que levantar las piernas, tirarte el wasunsuki, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre con ese tipo de normas generales es que, como de lo que se trata es de ganar, sí, a más dificultad del kata, según la normativa, más puntos. ¿Qué ocurre? Que todos los katas que no vayas a conseguir los suficientemente puntos para pasar a la siguiente fase o ganar, se desechan, pero se mantienen en el currículum. Por eso vemos en las competiciones que hay por época, hay como 3 o 4 katas que destacan y el resto nadie la conoce. O sea, yo jamás he visto hacer un kata un tensho y Pinan sí por los niños y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor un público más infantil, pero jamás he visto ese tipo de kata, porque ¿Te se acordás? mantiene. Sí, sí, En las décadas de los 90 no eran competencia de canta, era competencia de Unsu, me acuerdo. de Unsu, sí, o de en otro época, por ejemplo, cuando yo competía en kata era Sepai, era muy famosa, o sea, además te reservabas como la kata que más puntuaba para la final, por si llegabas, ¿no? Mm. Claro, entonces, el criterio de valoración no solo se aleja del contexto histórico de los katas, sino, que no tiene sentido, ¿no? Tener tantas catas dentro de una competencia
valorarlo de la misma manera, ¿no? Porque la Sí, minimiza también, minimizas la cata. Lo que está claro, diciendo al subconsciente colectivo es que no hagas Sunshine porque te van a poner un 4 y eso crea todavía mucho más confusión en metodología. Entonces, cuando alguien te ve haciendo un kata, te dice: "No, pero eso es un Quijón", ¿no? Por ejemplo. No, esa kata no puntúa, esa yo no la hago. Yo solo practico aquellas que realmente tienen un puntuaje. O sea, te estás cargando un poco el espíritu del kata, que tiene otra función que no es la de ganar una competencia, obviamente, claro, ¿no? pero es que si vas a tener los mismos criterios para todos los katas, entonces hace un kata. Quédate con uno de los Claro. 102, si ese fuera el espíritu verdadero del karate, ¿no? En cambio, no, en el karate funcional, reconocemos que distintos maestros han tenido distintos enfoques, distintas estrategias, y reconocemos que la diferencia que hay entre los katas y intentamos cultivarlas. O sea que Mm. intentamos trabajar en los universos que nos brinda ese kata en particular, y no usamos la misma horma para todos los katas. La horma cambia de kata en kata y cambia de repetición en repetición, ¿no? Ahora, otra cosa que también me llama la atención es que eh, toman dos criterios básicos para dar el puntaje de los katas, y es Mm. que se valora el nivel técnico un 70% y el nivel atlético un 30%. Y bueno, ahí a mí ya me empieza a sorprender, porque el nivel atlético, en un kata, ¿por qué se valora el nivel atlético en un kata? ¿Qué tiene que ver el nivel atlético, con esa palabra, atlético, con un kata? Digo, ¿alguien vio el video de Gishin Funakoshi Sensei haciendo Teki Shodan? Que está en YouTube, hay que ir a verlo. ¿De qué nivel atlético podemos estar hablando cuando vemos a un maestro de karate viejo, anciano, haciendo un kata? Ahora, ¿ese es el karate el que se apunta en la WKF, en el karate deportivo? ¿Ese es el kata el que intenta cultivar? Porque entonces, bueno, podemos empezar a desechar todos. Si ponemos a, yo qué sé, cualquiera, Kanazawa Sensei en sus últimos años, o Chibana Mm. Sensei en sus últimos años, o Otsuka Sensei en sus últimos años, Oyama Sensei en sus últimos años, ninguno iba a valer nada, no podían llegar a obtener una valoración según el criterio atlético de un kata. Pero incluso en las catas de karate, fíjate si no buscaban eso, que si tú tuvieras que hacer una comparación de lo que sería un kata atlético bajo estas normas y lo que no es, que va por otro lado, vete a las catas de Wushu, Mm, po, los saltos que pega, y si no a los de taekwondo, que te pegan patadas a nivel Yodan y se abren de piernas. mm, El maigeri del kata que se hace en karate en la competición es rápido, rápido y mm, fuerte en el aire, ¿no? Ta, ta. mm. Pero no tiene mayor atributos físicos que ese, ¿no? Entonces, claro, incluso los criterios atléticos están limitados al contexto del kata. ¿Por qué? Porque o te creas un kata nuevo, que se resisten a hacerlo, no sé por qué, porque sería lícito, ¿no? Que Mm, se crearan katas nuevos para competir, ¿no? Creo que le daría incluso mucho fundamento al karate deportivo, mucho más, ¿no? Que mm. utilizar katas que a veces eh, eh, es que están tan poco diseñados para eso, que es que, yo dudo mucho que una persona que esté arbitrando esté mirando el nivel atlético del oponente, a no ser que esté viendo capacidades que yo, por ejemplo, que un poco me dedico a esto, desconozco, ¿no? Son Yo pienso que más que en el gesto técnico, capaz se fijan en la velocidad, la explosividad, la profundidad de las posiciones, la rapidez de los cambios de posición, que a eso se refieren con el nivel atlético. Este, bueno, más adelante hablaremos, pero, una posición fija no es más rápido que un desplazamiento flexible. no, pero desde el Entonces, paradigma en la que ellos claro. trabajan, sí, ¿no? Que van desde A a B, en el tiempo más corto posible, ¿no? Mm. Este,
Y creo que quizás lo único que se me ocurre que pueda hacer eso, ¿no? En cambio, Sí, el karate, en el karate funcional, el kata que trabajamos nosotros, trabajamos con otros parámetros, ¿no? Porque el nivel atlético no importa, o sea, no es un parámetro, no es un criterio en el que cual nos importe lo más mínimo, 2 rábanos nos importa el nivel atlético, sino que trabajamos en lo que trabajamos y a veces pegamos unos saltos enormes y otras veces un salto pequeñito, depende de la situación en la que estés, el ánimo que tengas, la energía que tengas, no importa. Lo que importa es que trabajes los principios y que trabajes en el tema que tenés que trabajar. Y mm, después de los recursos que tengas, bueno, usás los que tengas, ¿no? No se valora más saltar más alto, por ejemplo, ¿no? no, no se valora. Se valora saltar bien. Claro, incluso no se valora el nivel técnico, no se valora tampoco en el karate funcional. Se valora con qué elementos estás trabajando y cómo los podés expresar. Ahora, si pusiste el hikite a 5 centímetros de la costilla o a 3 centímetros, no importa. Nadie te va a venir a decir, no, 2 centímetros más arriba. eh, la perfección técnica de esa forma no nos interesa. Nos interesa el alineamiento técnico con la intención, ¿no? Evidentemente, la táctica manda, ¿no? Como decíamos siempre, lo importante, la técnica en el karate, en el kata funcional en este caso, la estética, primero no existe la estética como tal, otra cosa es que uno tenga cierto dominio del cuerpo y ahí pueda parecer estético, pero no es lo principal. De hecho, yo tengo katas que son bastante poco estéticas Mm, y otras que lo son más. ¿No? Depende de las características del kata, que me permite a lo mejor, bueno, un poco más belleza artística, ¿no? Le podríamos llamar, y la otra es más horrible. O sea, cualquier me ve un kata y dice: "¿Cómo puede tener tanto dominio según estos criterios, cómo puede mm, tener tanto dominio uno en otro?". Porque la otra me permite más juego de funcionalidad, de agacharme, de extenderme, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, no estamos pensando nunca en, primero en que nos valoren, sino estamos pensando en sobrevivir. Entonces eso ya es una diferencia ostensible. Lo que llamarían las formas queda supeditada, ¿no? O sea, no está en segundo, tercer plano o mm. cuarto y como una consecuencia, jamás como un objetivo. Justamente. Y Una y consecuencia estructural. O sea, es estético porque la estructura corporal es la adecuada, no porque la forma externa lo sea, ¿no? Y claro, y esto va a quedar más claro cuando empecemos a hablar, porque a profundizar un poquito más, porque en el reglamento hacen una diferencia, primero hacen una diferencia entre el kata y el bunkai, pero también hacen una diferencia entre el nivel técnico y atlético, los Ujú. criterios que usan para premiar la técnica, ¿no? O para valorar la técnica. Entonces empiezan con las posiciones, ¿no? Y en las posiciones hablan bueno, Bueno, se mantiene toda a la misma altura, una valoración estática, estática. geométrica, estética. Este, eh, no, no se observa, no se juzga la conexión interna eh, en el movimiento, sino que se juzga y se aprecia la posición inicial y la posición final. La transición no No existe. existe la En transición. cualquier punto de ese desplazamiento, pues, te tocarían y te caerías, porque estás más preocupado en la salida rápida y en quedarse, lo que no sé cómo lo llaman ahora, pero siempre le hemos llamado precisión del gesto, ¿no? En ese momento, ¡cla!, que te quedas clavado y te quedas perfecto, ¿no? Es que justamente una cosa que domina el paradigma técnico de la competición de kata es justamente la aceleración rápida y el freno rápido. O sea, que Ujú. se frena la técnica de forma muy, muy, muy rápida. Este, las aplicaciones ni existen en el gesto técnico del kata. Se pasa de un punto al otro con la única idea de expresar velocidad, ¿no? ¡Pam! Acelerar y frenar, ¿no? Este, eh,
Y no hay un intento de hacer una transmisión de energía cuando se pega, por ejemplo, porque justamente se acelera la mano o el brazo lo más posible y se frena de forma contundente, eh, donde uno simularía el impacto, ¿no? Claro, Este, no se trabaja en conexiones, sino, figuras. posiciones. Figuras, yo le llamaría Ujú, figuras, ¿no? Entonces, la figura de Nekoshidashi, la figura del Kogusudashi, el Shikodashi. Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues, a lo mejor sí que cabría la parte de atlética. Es decir, si tú tienes mucha elasticidad, pues, tu Shikodashi, evidentemente, va a estar más abierto en relación a los que ellos piden, que alguien que tiene menos elasticidad, que va a quedar como más mm. tosco. Y quizá a lo mejor eso lo consideran como valoración atlética. O cuánto bajas en Nekoshidashi o cosas así, ¿no? O sea, posiciones incluso que que no tienen diferencias tampoco, desde el punto de vista funcional. O sea, todo se hace a la misma altura, la geometría de las articulaciones es exacta, ¿no? No tiene relación el tren inferior con el tren superior, por ejemplo, ¿no? Que eso también es importante a la hora de transmitir energía. Bueno, ahí, la posición es como lo pone aquí, además hay un apartado que pone posiciones, con lo cual es Mm. como un mundo aparte del resto de la técnica. Es como si, yo qué sé, te quitan una parte para que tú seas eficaz, no, perdona, el conjunto es lo que te hace que sea Pero eficaz. aparte de la connotación de la palabra posición, no es de movimiento, es de ponerte en posición. Posicionarse, sí. ¿No? O sea que se ve, se ven las posiciones como figuras terminadas. Mm, En el cambio, en el karate funcional, nosotros vemos las posiciones como conexiones. mm, ¿Qué es lo que te permite hacer esa conexión? ¿Qué es lo que qué potencialidad energética te da cada posición y cómo utilizas esa energía, esa potencialidad que te permite generar energía? O sea que para nosotros un dachi es un motor, mm, es una rampa de despegue, no es no es una pista de aterrizaje, claro. La apertura es irrelevante en karate funcional. no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque tú puedes estar más cerradito, más abierto, si estás luchando cuerpo a cuerpo, porque como se contempla como una función, entonces hay una constante adaptación, ¿no? Sin embargo, cuando buscas esa geometría, bueno, pues pasa. Terminas una posición y hasta que no la terminas no pasas a la otra, ¿no? Porque si le das fluidez se considera que, bueno, Estás que perdiendo estás perdiendo pureza técnica, ¿no? pureza técnica, sí. Después el próximo apartado que tienen es el nivel técnico, dice, ¿no? Las técnicas. Y Ujú, yo me pregunto en función de qué se juzga una técnica, ¿no? ¿Es de su apariencia geométrica o estética, su o de su velocidad? Porque al parecer todo tiene que hacerse a la mayor velocidad posible, ¿no? ujú, Entonces, parece que las técnicas tuvieran parece que los gestos técnicos del kata tuvieran una sola posibilidad de expresión. O sea que un suki es un suki es un suki es un suki, un keri es un keri es un keri es un keri, un uke es un uke, un uke, un uke. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, la mayoría de los katas lo único que contienen son suki, uke, keri. Y eso reduce el karate, enormemente, porque sabemos que el karate contiene muchísimo más, ujú. y que es fácil encontrarlo si mirás estos gestos técnicos con una perspectiva que va más allá, que trasciende el uke, el tsuki y el keri, ¿no? Un tsuki puede ser interpretado como un agarre, como un empuje, un keri puede ser interpretado como un barrido, una proyección. Yo qué sé, hay un montón de cosas que se pueden hacer con los mismos gestos técnicos. Eh, pero No, son difíciles de expresar al aire, si tú quieres demostrar algo que no tiene nada que ver con el carácter funcional, evidentemente te tienes que quitar de esos elementos que afean la kata, que la afean, porque, rompe un poco el concepto de estética que ellos tienen, ¿no? De la valoración técnica, de esa que no es su función, sino su postura final, en este caso, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh,
si tú golpeas fuerte y te caes al suelo, después de haber tumbado al otro, no pasa nada. Es decir, forma parte de lo normal. Pero si tú pegas a plena potencia y te caes, estás, vamos, estás descalificado. Por lo Mm, tanto, estás mirando el gesto final, no lo que ha ocurrido, ¿no? En ese trayecto. claro, es que la violencia no es estética. Y buscar estética buscar una beta artística y estética en la expresión del kata, para mí es, quitarle contenido, quitarle información y, adosarle un contenido y una información que el kata nunca trajo en su génesis. Es transformarlo en algo que nunca fue y es cortarle las alas, ¿no? Mm, Este, después el próximo punto del que se habla en el reglamento es el timing. Y a mí me resulta, un poco cómico, porque para mí el verdadero timing existe nada más que entre 2 personas. Si estás solo, no hay timing posible, ¿no? Pero leyendo el reglamento, veo que se refieren, ven el timing como función de la técnica en el aire, creyendo que es una unidad de medición única, sin tener en cuenta que varía con la intención. O sea que lo que ven como el timing, y lo dicen más claramente después, más tarde, es, que la transición a la posición tiene que estar terminada antes de que empiece la técnica. ujú, Lo que sería el opuesto, o sea, diametralmente opuesto a lo que diríamos en el karate funcional. Porque si das el paso para pegar, quiere decir que toda tu masa corporal ya fue absorbida porque aterrizaste y ahora pegas con un brazo. Yo siempre le digo a mis alumnos, no, no te muevas para pegar, movete para pegar. Y me dicen, pero ¿me estás loco? Digo, no, lo que pasa es que no tenés que transportarte para llegar a un lugar y de ahí pegar, sino que tenés que usar esa energía para pegar, la energía del transporte. no, aparte que el elemento táctico de que no es solo golpear, sino que no te golpee. Entonces, si entras con el cuerpo por delante, vas descoordinado, pues te la tragas. Esto en el sable, en la esgrima española o europea y en el kenjutsu japonés, la esgrima japonesa se sabe. O sea, si tú entras con el sable por delante, o sea, si Te tú cortan. avanzas y dejas el sable atrás, estás cortado. Tú tienes que entrar o a la vez o el sable un instante antes, ¿no? Para eh, ocupar el espacio. Exactamente. Pero tú no puedes ocupar el espacio sin protección, pero no importa, porque como, claro, cuando tú entras con la pierna y luego cargas y entras con la pierna y sueltas el brazo, claro, estás generando un montón de potencia, al aire. O sea, sueltas y parece que estás pegando un troyazo, pero desde el No tiene punto nada de que ver vista con la aplicación táctica de la no técnica. tiene que ver la plástica, sí, además que venga, ¿no? Bueno, de hecho, los mayores caos que se hacen en boxeo es cuando el otro entra y entra con el cuerpo un poquito por delante y el otro lo recibe de un crochet o de un uppercut, ¿no? O sea, lo Pero tumba aparte, directamente. el Porque le timing, ofreces toda tu masa al otro, o sea, claro, es pla. pero aparte, el timing varía con la intención. Mm, Porque si yo quiero proyectarte, por ejemplo, ahí sí es necesario que yo, eh, haga el anclaje y te tire desde el anclaje. O sea que ahí mm, sí va a haber un transporte y después, la descarga energética. Eh, En cambio, en una técnica percusiva no, porque, bueno, ya lo dijimos, en qué resulta, ¿no? Entonces, me llama la atención porque en el karate, el kata deportivo, se creen que están pegando y en realidad están teniendo un timing interior que contrarresta la pegada. mm, Y lo más raro es que, esto se desecha a la hora del kumite en el karate deportivo. No golpean de esta forma en el karate deportivo, porque saben que si entran primero, el otro les va a marcar. Esto se desecha en el kumite deportivo. O sea, quizá esto es un criterio, anacrónico propio, que se usa en la competencia de kata, pero que desaparece en la competencia de kumite, ¿no? Este, después,
Otro que a mí me llama la atención, y es algo que he escuchado varias veces también, es un mito de muchas veces, del karate, es respiración correcta. ¿Qué se define con respiración correcta? Porque para mí la respiración va en función de las necesidades de oxígeno que tiene tu cuerpo en un momento determinado, de acuerdo a la recarga que le estés poniendo. O sea que si necesitas más oxígeno, vas a tener una respiración más rápida, más profunda, y si necesitas menos, menos. Y lo mismo con el sistema cardiovascular, o sea que tu corazón va a latir más veces. O sea, a mí es como que te pidan que tengas los latidos correctos. ¿Cuál es la respiración correcta? Y aparte, ¿cómo la ven? ¿Cómo la miden? ¿Qué andan con medidores de Porque oxígeno? usan las palabras mal, Jorge, porque, yo si usaran las palabras la respiración adecuada, yo lo compraría. Porque puede ser que haciendo un kata haya un tipo de respiración concreta y en otro, pero no, ellos dicen la correcta, o sea, te dicen cómo tienes que respirar en cada kata. O sea, si respira, entonces si respira o no echa el airecito, lo echa, ¿cómo miden eso? O sea, que hay alguien así con un espejito a ver si lo empañas, ¿no? Cuando echas el aire o no. No tiene ningún sentido, ¿no? Lo que pasa, claro, que no, en realidad tampoco están respirando, porque lo que están haciendo es introducir un elemento más para poder valorar cosas externas. Como la respiración no se puede valorar, pues entonces nos creamos una, entre comillas, respiración que sea la correcta, que es la que hacemos nosotros en la competición, ¿no? En mi canal, en Kobukan Sevilla, hay un vídeo que sale un alumno mío que es médico hablando sobre la respiración. Y él lo dice, porque también hay otro mito de solo de respirar por la nariz y eso, y él dice, no, si tú necesitas volumen, vas corriendo, hay que respirar por la boca, porque si no te desmayas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es decir, que él habla de que lo primero que dice es que no hay una forma correcta de respirar, sino una forma funcional o adecuada de respirar, dependiendo del tipo de ejercicio que hagas, obviamente, ¿no? A eso voy. Lo que define la forma adecuada es la recarga física que estés, no un criterio arbitrario, ¿no? Claro. O que venga en un en un reglamento, digo. Eh, eh, y por lo tanto tiene que ser es individual, ¿no? Porque no todos tenemos la misma condición física, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar distintas No, pero formas. nosotros mismos cuando empezamos a calentar tenemos una respiración mucho más agitada que media hora Mm, después. Sí, la respiración afortunadamente va formando parte de la demanda. ¿Por qué tenemos una respiración menos agitada? Hay varios puntos, ¿no? Pero uno de ellos es porque cuando hemos calentado, bueno, el sistema está abierto, digamos, ha calentado, el calor, la temperatura que tenemos es la adecuada y entonces, bueno, el oxígeno entra más fácil, no sé qué, no sé cuánto, pero también porque el esfuerzo que empleamos en el inicio del calentamiento es mayor que cuando llevamos media hora entrenando, que hemos economizado, digamos, el movimiento, por lo tanto la respiración se ajusta más a ese tipo de movimiento más suave, ¿no? Y terminamos seguramente, a no ser que nos pegue una paliza aeróbica, posiblemente con la respiración ya calmada. claro. Y en el karate funcional, n no es un elemento para juzgar, si estás haciendo un buen trabajo o no. Digo, No, estás no, no. trabajando dentro de tus posibilidades, estás trabajando de forma aeróbica o anaeróbica, no importa, estás dentro de tu rango que donde podés ser funcional, Yo, perfecto. Yo cuando empiezo a enseñar a la gente Sashi, sobre todo gente que viene de otros dojos con otro tipo de paradigmas de karate, siempre me preguntan cómo se respira en Sanshi. Y yo le digo, no sé, es natural, respira. No, es que he visto que hacen sonora, es que he visto que hacen tal, he visto. Sí, sí, que me parece bien. Pero no, nosotros no tenemos una técnica específica de respiración para esa kata y porque después, además, la respiración de esa kata luego no se puede transferir a las otras, ¿no? Que son mucho más dinámicas, ¿no? Entonces la idea es, pues, nada, te concentras en otras cosas que no sean respiración, la respiración natural. Para mí, la respiración natural es algo además que yo creía que lo tenía, fijaros lo que digo, yo creía que la tenía porque no, yo nunca he practicado en karate técnicas de respiración concretas, pero cuando empecé a hacer boxeo, me di cuenta de la diferencia en lo que es natural y lo que yo creía que era natural, ¿no?
Entonces, dentro de 3 minutos te cambia 20.000 veces la respiración. mm, Entonces, esa es la natural, lo que necesitas en cada momento. Que esto parece obvio, pero bueno, parece ser que hay que explicarlo. claro. Y esto, bueno, es uno de los mitos del karate. Si bien hay katas como el Sanchin, por ejemplo, o katas de Naha que tienen una respiración específica, esa es la respiración que se decidió tener en ese kata. No es la respiración correcta para la respiración humana, en donde estás con apremio físico, ¿no? Pero yo entrené con Shimabukuro, alumno directo de, El Mabuni. de Mabuni, pero del hijo, el Kenei, de Kenzo, perdón, de Kenzo. Y en Sanshi hacía dos cosas que no hacíamos. No manteníamos un Sanshi cerrado, era un Sanshi muy natural, casi era un Motodachi. O sea, no trabajábamos el Sanshi mirándose los dedos hacia adentro. Lo que sí se mantenía la conexión con la cadera y la columna. Y otra cosa es que jamás se hablaba de la respiración, no se hacían ni sonora ni nada, era todo muy concentrado hacia lo que nosotros, muy parecido, no usaba ese término, pero a lo que nosotros llamamos conexiones internas, ¿no? Mientras que en el kata ese Sanshi tan exagerado, yo lo que veo son conexiones, pero externas, Mm, que también existe, obviamente, pero que no es como nosotros trabajamos. Con lo cual, y de hecho, Kaiku Jinuki, que es Goju Ryu, que fue unos con los maestros que yo he heredado, el Mugai Ryu, a través de su alumno, pero él tiene vídeos que se puede ver por ahí, que si lo veis practicando, no practica nada duro, no hace esos movimientos respiratorios tan bruscos y es mucho más natural trabajándolo. Entonces, claro, lo que pasa es que quizás a lo mejor la mayoría de la gente hace de esa manera por lo mítico, ¿no? mm, Místico que tenga a lo mejor introducir esa respiración que siempre vende más que decir, bueno, pues la respiración natural, ¿no? O bien para fortalecer el cuerpo, ¿no? Eso me lo preguntaba un alumno hoy, ¿no? No, pero hay que pegarse para fortalecer el cuerpo, no sé qué, no sé cuánto. Esto existe en muchos sistemas. En boxeo tú te pones así, te empiezan a pegar la barriga para que te acostumbres a ujú. recibir, pero no para fortalecer, No fortalece eso. para que te Fortalece la acostumbres, psiquis. exactamente, para que te acostumbres a recibir, Mm, que son cosas diferentes. Tú el fortalecimiento lo tienes que hacer a base de abdominales, denominadas, etcétera, etcétera. exactamente, o sea, pero te fortalece psíquicamente, ¿no? Claro. Psicológicamente. El próximo punto es un tema contendido, porque, bueno, nosotros en el karate funcional rechazamos la idea de lleno. Este, nosotros no vemos como algo funcional, como algo aceptable desde la perspectiva de una utilización funcional de los gestos técnicos del karate, el kime, el famoso kime. Es más, el karate deportivo tampoco lo ve como un principio funcional porque a la hora del kumite lo desechan. En los campeonatos de la WKF no ves nadie haciendo kime y me van a decir, no, que sí, que bueno, por lo menos no lo hacen de la forma que lo hacen en el kata, que premian cuando hacen kata. Entonces, si esto fuera un principio universal, tendría que ser igual en las 2 partes. Bueno, Tendría que ser es que igual. los mismos practicantes que hacen kata, que los nombro porque hoy día no son los mismos que hacen kumite, no Ujú, tienen por qué serlo, son mm. especialidades diferentes, aunque haya gente que a lo mejor tenga capacidad para hacer las dos No a cosas. élite mundial, no, son No, las inexistentes. demás suelen ser diferentes. Especializadas son. Eh, claro. Bueno, ya en mi época me decían: "Ah, es que tú haces combate y haces kata, ¿cómo puedes hacer eso?". Y yo decía: "Pero no, ¿cómo no puedes hacer eso?", ¿no? Mm, Más bien sería el mismo practicante de katas, que el kime es como, bueno, es una joya para ellos. Cuando le pegan algo no hacen eso. no, y eso No hace está no hace falta hacer de combate, o sea, no hacen ese eso kime. está en el YouTube, lo pueden ver cualquiera que lo busque, que no no hay ni por asomo la supuesta potencialidad que hay, en que esta gente de la élite tiene en lo que supuestamente expresan en su kata cuando salen campeones,
con lo que pueden expresar cuando realmente le están pegando a algo. O sea que ese quime gigantesco que logran expresar en su kata no les sirve de nada. Al contrario, les merma su capacidad de realmente transmitir energía cinética al objeto que están pegando, ¿no? Claro, si Eh, para en el momento que vas a pegar, pues no pegas. Exactamente. Pero aparte, a mí me llama la atención porque esto en realidad es un elemento foráneo al karate. La gente de Okinawa nunca escuchó hablar de Kime. Es algo que viene, que se le puso después al karate. Mm. Es un invento que tiene su aplicación en algunas ramas, por ejemplo, en el Kenjutsu tienes que parar el sable en algún momento o si no lo clavas contra el piso, ¿no? Por ejemplo, lo tienes que frenar. En realidad no lo frenarías si estuvieras pinchando algo o estuvieras cortando algo, pero cuando lo haces en el Sí, aire, tenés que pararlo. pero se da una particularidad, que es que, eh, eh, tú frenas cuando ya has cortado, Claro. no antes del corte. No, no, por Tú supuesto. cortas y frenas abajo para no pegarle al suelo, no sé qué. Y en los pinchazos, igual, ¿no? O sea, Pero a lo frenas que yo me refiero es que en el Kenjutsu tiene sentido, en algún momento de la trayectoria del sable hay que frenarlo. claro, Sí, claro. sí. De hecho existen técnicas de, lo que se llaman técnicas de arresto, ¿no? Donde tenías que detener a un superior y si le hacías daño Mm, tendrías que hacer harakiri. Entonces hay katas que están diseñadas para no hacer un daño excesivo o controlar al otro. De hecho, una de las katas más avanzadas que existen dentro del Iaido que yo practico se llama Naiden. Y Naiden es la espada que no mata. Así es como se traduce literalmente, la espada que no mata. Es decir, no todo es pegar. Entonces, ¿por qué frena? Para no hacer daño. Entonces, si tú haces el kime en karate y frenas, claro, pero exactamente lo mismo. no quiero entrar en el karate todavía, porque si yo hago una técnica hacia abajo con el sable, en Mm, algún momento la tengo que parar. Si no la paro, sigue hasta el piso, ¿no? O claro. sea que para preservar mi integridad estructural y la del sable, lo paro. Ahora, si yo traslado así, eh, traslado eso y se lo pongo una técnica de karate, ¿dónde voy a parar? Bueno, la paro al final, que es lo que decidieron hacer. La paran al final, sin ningún tipo de necesidad de hacerlo, porque el sable necesita ser parado, si no, corta algo o pincha algo. En el peor de los casos, el suelo, si no lo parás. Si no estás cortando algo, si estás haciendo el gesto técnico, lo tenés que Mm, parar o cortás el piso. El karate no necesita hacer eso. Puede perfectamente hacer Suzuki sin tener que pararlo para que no peguen algo. claro. Pero bueno, se metió dentro porque hacer el quime da la apariencia de potencia, ¿no? Y de nivel, que es lo peor. Cuando todo el mundo sabe que precisamente ayer también lo hablábamos, ¿no? En la clase con Curro, si me permite nombrarlo. Decíamos, es que en el karate se valoran cosas que van en contra de natura, porque cuando tú entras a un gimnasio, a un dojo, o como quieras llamarlo, donde se hace contacto, no estoy hablando ni siquiera de competición, donde se trabaja el contacto, la gente que tiene más nivel son la gente más relajada, Claro. más que hacen al aire, tú los ves haciendo muy tranquilos, sin fuerza. Y el que entra y esta es como si lo hubiera, decimos de broma, como si le hubiera picado un pollo salvaje, ta, 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 pegando, pegando, es el que tiene menos nivel, ¿no? Todo el mundo acepta que el que usa demasiada energía para pegar es el que tiene menos nivel, ¿no? No me podés poner esas imágenes en el cerebro porque no puedo. No lo procesa, El ¿no? pollo salvaje.
Tú Ay, sabes esa por Dios. imagen de dónde viene, de un vídeo que vi hace muchos años, donde se ve, un pollo detrás de un niño, y el niño como desesperado moviéndose, ¿no? ¿Sabes? Y después vino el padre y le hace muy tranquilo, pa, y da una torta al pollo, se lo tira. Entonces, en un gimnasio, yo de los que conozco, compañeros también me dice que es igual en otros lados. O sea, todo el mundo sabe en un gimnasio de boxeo que el que pega indiscriminadamente y usa un montón de energía para pegarle al saco y para pegarle a todo, es el que tiene menos nivel. Se ve que está en proceso de aprendizaje. Pero, el karate es al revés, es decir, a más nivel tienes que ser más tenso, tienes que ser más contraído, tienes que hacer, o sea, va un poco en contra de la naturaleza, ¿no? Y tú dices, no tiene sentido que cada vez pegue menos fuerte, por eso cada vez pegan menos fuerte, cada vez pegan menos rápido, y cada vez su comprensión de lo que es el gesto empeora, obviamente, ¿no? Sí, mira, y es tan correcto lo que decís. Yo sigo muchos compañeros del karate por las redes sociales y veo el trabajo que ponen. Y ves gente que tiene, yo qué sé, séptimo, octavo dan, este, haciendo trabajo de bolsa, pegándole a escudos, etcétera. Y pegan peor que alguien que entrenó 2 semanas de boxeo. Mm, Y tiene una vida haciendo esto. Y es justamente la falta de conciencia de la propia percepción del cuerpo y de las cadenas cinéticas internas y de la coordinación cinética para poder generar energía y emitirla o transmitirla a través de una mano sobre un cuerpo inerte, ¿no? Como una bolsa de arena, por ejemplo. Eh, cualquier boxeador de barrio, pero así, uno que ni se sube al ring, pero que va 2 semanas a pegarle a un saco de arena, pega mejor que esa gente. Y es porque tenemos metodologías como esta que simplemente impregnan la forma de pensar y de comprender, la técnica de golpe, ¿no? obviamente. Está el problema lo de siempre, eh que esto que tiene cierta lógica, vamos a llamarlo de esa manera, es un reglamento que tiene cierta lógica dentro del mundo de la competición, en un contexto muy definido y muy limitado, se ha adoptado luego en los dojos tradicionales. No Claro, no se entrena como entrena un competidor, no llegan al nivel, porque hemos visto las competiciones oficiales de élite, o no tanto de élite, pero sí gente que está en proceso de élite. El nivel de finura técnica, incluso de comprensión, diríamos, del movimiento que hacen, está a años luz de las competiciones que organizan los dojos. tradicionalistas. Los tradicionalistas que se juntan, o sea, Mm. el nivel técnico, según esta valoración, es bestial, el nivel de control corporal, entrenamiento, todo es igual. Entonces, digamos que están a medio camino o en medio de la nada, ¿no? En una especie de de vacío entre lo que sería el karate más antiguo, lo que nosotros llamamos karate funcional, y lo que sería el deporte, ¿no? El Mm, deporte, porque el deporte puede ser un hobby. mm, Pero claro, hacer karate deportivo como un hobby, al final pierdes un montón de atributos, incluso deportivos, fíjate lo que te digo, ¿no? Porque al final ni entrenas como debes de entrenar para conseguir nada, pero si entrenas. Entonces, claro, están ahí en una especie de limbo que no se sabe muy bien, ¿no? Y a eso son a lo que nosotros referimos de que no pega, de que no sé qué, de no sé cuánto, porque no tiene principios, ni principios funcionales, ni tiene principios con metodologías deportivas que le hagan mínimamente, por lo menos, que tengan coherencia en el movimiento que hacen, ¿no? Pero hay por ahí catas que dice tú, será campeón, pero seguramente de tu organización, ¿no? Porque no llegarías por ejemplo, antiguamente, para llegar a ser campeón de España, tenías que pasar bastantes filtros, ¿no? Y Yo eran pienso completos. que la élite mundial de Kumite, por ejemplo, me imagino que tienen que pegar Mm, bien,
porque son atletas de élite. Digo, podrían ser medallistas en cualquier otro deporte o sea, son gente que pertenecen a un promile de la población mundial en las Mm. capacidades físicas que pueden expresar, ¿no? Nosotros lo que estamos hablando acá es de la metodología, aceptada y a dónde te lleva. Claro, si eres de élite es porque has llegado ahí por algo, pero los que no lo son, que es la mayor, que seguramente, no sé, 95% o ponle 90, vamos a ser generosos, que no llega a ese nivel, la metodología que usan no les sirve para ganar un campeonato y no les sirve para la Para defensa defenderse. personal. Mientras que una metodología adecuada, como son las que usa el boxeo o las que nosotros aplicamos en nuestras clases, evidentemente te lleva en poco tiempo, no vas a ganar todos los combates, no vamos a hacer tampoco ahora o sea, invencible, pero sí te da una serie de criterios mínimos como para poder salir más o menos ileso, ¿no? De muchos enfrentamientos que seguramente con otras metodologías no saldrían. No, pero aparte el gran tema es que lo que acabo de decir yo sobre la gente de la élite, me refiero a la gente del comité, no me refiero a la Ah, no, élite del no, kata. no, no. La cata es más, el agente de élite del kata, a no ser que tengan una o sea, con esas metodologías es cada vez peor, porque Claro, las exigencias o sea, si alguien sigue fielmente, si alguien tiene curiosidad, puede entrar, por ejemplo, en normativa de la Federación Española, que eh, tiene bastante información. Si se aplica fielmente una persona en su práctica a lo que pide el reglamento, es otra cosa. es un bailarín. Totalmente, claro, es otra cosa que no tiene nada que ver, y posiblemente tampoco le interese, pero vamos, que si pretendiendo, como dicen muchos, que sí, sí, que si haces bien kata, haces bien kumite, pues a lo mejor se lleva Mm, sorpresa. se van a una sorpresa. En cambio, yo, siento que hay gente dentro del comité deportivo que, haciendo un paradigma, un cambio de paradigma de pensamiento, pueden, ser excelentes karatecas funcionales. Mm. Este, bueno, después en el punto número 8 que hablan de la consistencia en la realización del Kihon del estilo en el kata. O sea que esto por consecuencia, lo voy a leer de vuelta. Consistencia en la realización del Kihon del estilo en el kata. O sea que por consecuencia ellos ven a un kata como un conjunto, una coreografía de Kihon. Porque si lo que te premian es que expreses el Kihon de tu estilo en el kata, quiere decir que el kata está compuesto de Kihon. Y en eso nos diferenciamos enormemente el karate funcional de, del karate deportivo. Para nosotros, el Kihon no existe de la misma forma. Para nosotros, las técnicas del kata son lo mejor que tiene el kata para brindar, no la base, sino el techo, por así decirlo, ¿no? Mm, claro. Este, y como no las vemos como técnicas, porque las vemos como gestos técnicos, un gesto puede tener muchas técnicas en su aplicación. Este, Pero no ellos ni siquiera, aquí cuando lo expresan, está hablando de todo un contexto deportivo. El Quijón como un gesto, estético, jamás exactamente. como una ni siquiera llegaría al concepto de técnica, fíjate lo que te digo. Realización del Quijón del estilo, consistencia en la realización del Quijón del estilo en el kata. O sea que, hay que hacer no solamente la técnica del estilo, o sea, pero hay que hacer la expresión, estética del estilo en el y me imagino que será que los de Jiu-Jitsu levantan el talón un poquito más que los del Wado y yo qué sé, no No sé. lo sé, porque yo he trabajado Shitoryu con varios maestros y cada uno sigue diferente. Entonces, ¿a qué se refieren? Del estilo, ¿a qué se refiere? ¿A qué estilo? Porque Shitoryu tiene Kaseha, o sea, tiene Kaseha, me acabo de acordar de Martín. Sí, Este hombre, ¿cómo se llama? Bueno, ahora pero no me acuerdo exactamente el nombre de. Tiene hay Inoue por ejemplo, también. Inoue, tiene tanto a Kenzo como a Kenei, el mismo Mabuni no era así, porque si de lo que se dice del estilo, de las características del estilo de Shitoryu, ¿dice eso? Sí. No, del estilo, la característica en la región del Quijón del estilo que sea.
Vale. Sí, no, te lo digo porque es que, si no del maestro, sino lo que él ponía, ¿no? Lo que Mm. interpretan, porque hemos visto, muchos Chitorrius y cada uno no es igual exactamente. Entonces, bueno, es Sí, a una mí me manera. llama la Te atención referirás a porque lo mejor del estilo que está consensuado dentro de dicha federación, donde reconocen una forma de hacer y otras no. No lo sé exactamente, no pero, sé, eh porque cuando en el kumite no hay estilos. No sé por qué de repente toma bueno, esto también está alejado de lo que nosotros hablamos montones de veces, que en realidad, un sistema funcional tiene que ser adaptado y adaptable al a cualquiera. practicante, a Claro, cualquiera. Da igual la edad, porque si no el propósito del karate, que si todo el mundo es igual, mida 1,70 o mida 1,90, entonces está incapacitando al de 1,70, que no le está dejando desarrollar sus cualidades, y estás incapacitando al de 1,90, que lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, claro, el karate funcional dice lo contrario. O sea, ¿tú qué puedes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus herramientas? Utiliza la táctica, ¿no? Y después, sobre esa táctica, pues bueno, adquiere las destrezas y las habilidades necesarias para poder aplicarlas, ¿no? claro. Es, no hay características, quiero decir que no existen No existe características. característica del estilo, ¿no? Porque no existen los estilos. Existe, o podríamos decir que existen estilos como que existen personas. Eh, Después empiezan con el nivel atlético, ¿no? Y el primer punto que hablan es la fuerza. Entonces yo, lo primero que me pregunto a mí mismo es, ¿cómo miden la fuerza? ¿En relación a la técnica o en relación a lo que se ve de afuera? Porque es bien sabido que la fuerza del postureo no tiene nada que ver con la fuerza aplicada y que generalmente son incompatibles. Eh, Pero, eso lo sabes tú si tienes un poco de conocimiento de biomecánica, digamos, ¿no? Porque yo he estado en exhibiciones donde ha habido, estilo Shotokai y estilo Shitoryu y el Shotokan, donde la gente del público, decía: "Uy, qué fuerte pega ese", ¿no? mm, Porque por los típicos por por lo el que que ven, gastaba más energía por el que haciendo el gastaba movimiento. y sonaba más el karateki. Entonces, claro, que lo haga esa valoración, gente que no tiene conocimiento del karate o no tiene conocimiento de cómo se mueve el cuerpo, yo lo entiendo, porque, bueno, la vista capta algo, lo interpreta y no lo razona y lo suelta. Pero estamos hablando que se supone que esto Aparte la fuerza, la única hay manera karatecas de muchos danes, ¿no? pero la fuerza, la única manera de medir fuerza es aplicándola sobre algo. Claro. Entonces, ¿sobre qué la miden? No entiendo qué es lo que premian cuando dice fuerza. Eh, digo, los que los levantadores de pesas saben, miden la fuerza de acuerdo a la cantidad de kilos que pueden levantar, ¿no? Claro. Después el último, no, quedan unos puntitos más. El próximo punto es la rapidez, ¿no? Entonces se aplica la rapidez como criterio universal cuando es bien sabido que algunas técnicas necesitan de tiempo para ser efectivas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si aplicas una estrangulación, van a tardar unos segundos, 15, 20 segundos antes de que se desmaye la persona. Em, o sea que utilizar la rapidez o la velocidad como criterio universal te hace que el mundo aplicativo de tu karate haga así y te quede una cosita bien, bien, bien angosta. Este, y si bien la velocidad es importantísima a la hora de pegar, eh, no es el criterio único con el cual se mira al kata, o se debe mirar al kata, porque el kata tiene mucho más cosas que pegar. Entonces, hay cosas que tienen que ir incluso hay aplicaciones técnicas de gestos técnicos del kata que van acoplados al accionar del oponente. Entonces, si el oponente la velocidad no la decides tú, la decide el oponente, eh, ¿no? O por ejemplo, si estamos entrando, llenando un espacio para poder proyectar.
bueno, llenamos el espacio en virtud de la velocidad con la que lo deja vacío el oponente, ¿no? Eh, No, aquí son coherentes, en este caso son coherentes porque si tú miras que solamente el kata es percusivo, por claro, ejemplo, la velocidad, lo miras de esa contemplación. El kata funcional, de hecho, golpe, 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 contra menos mejor, ¿no? claro, claro, exactamente. Y bueno, incluso el golpe de puño que tanto se premia, digo, quizás no sea la forma más dañina de golpear a a otro ser humano, ¿no? Depende de dónde y cómo, ¿no? Claro, la velocidad es un elemento, más dentro de una gama, porque hay que recordar que antes hablábamos de la coordinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú puedes tener una velocidad que nosotros llamamos la velocidad relativa, es decir, una velocidad del puño. Mm, Pero luego tienes que tener la distancia adecuada para que ese puño entre. Entonces, si no estás en la distancia adecuada, tienes que desplazar. Y entonces, pero tienes que desplazar, tienes que tener el momento adecuado, con la coordinación adecuada, el ángulo adecuado, es decir, es como una cadena, ¿no? mm, Entonces, si se tratara solo de velocidad del puño, claro, cuando estás a corta distancia, ¡plá!, suelta, ¿no? Entonces, en una cata, medir estos parámetros, ¿no? De rapidez, rapidez. Ser más mm, rápido que en relación a qué. Porque después hay otros componentes de velocidad, que es la relajación, ¿no? mm, A veces hacen gesto con todo el cuerpo antes de salir. ¿Has visto los movimientos que hacen con la cabeza para parecer más rápido? Cuando mm, en realidad es que ¡pum!, es que no te pille el ojo, mm, ¿eh? Que la mente se mueva rápido y te vea. Por eso también tú hablas de intención, ¿no? O sea, tú no puedes ir la intención por delante, porque estamos hablando de coordinación. Voy a subir un poquito el nivel, Jorge, si me permite. No solo hablamos de coordinación gestual, sino también de coordinación de las intenciones. Cuando yo pongo mi intención por delante de mi gesto, estoy descoordinando, porque me estoy haciendo visible. claro, estás postureando, con la Estoy intención. postureando. Entonces tengo que coordinar y volvemos a las conexiones externas e internas. Una cosa es la coordinación del gesto, que queda estético, queda como tú quieras, que es menos funcional que la coordinación de lo que nos llamamos el o sea, el centro emocional con el hacer, ¿no? Con el movimiento. Mm, Y que eso necesita mucho más dominio. Y es por eso la gente por eso muchas veces te la lleva, porque es que no has visto que te iba a pegar, no hay ninguna intención y te ha hecho plata, soltado. Y claro, eso no se practica en las catas. Se practica siempre como un movimiento exagerado y luego acelero. Es decir, la intención va por delante y luego la acción, ¿no? Y para nosotros en el karate funcional eso es como el que descoordina con el Kenjutsu, que es como el que mete el cuerpo por delante primero, ¿no? Es un exactamente. subsidio, prácticamente. Es un suicidio. Y aparte, también es un anacronismo histórico y cultural, porque si hay un espectro cultural que esconde sus emociones y sus intenciones, son los asiáticos, son los japoneses, eh, y todas esas esas caras que ponen y los gritos que hacen yo a veces no, digo, tengo que leer el texto de qué carta van a hacer porque los gritos que ponen son inteligibles. Este, sí, ¿qué carta va a ser? Este, eh, y es todo contranatural a la idiosincrasia de los pueblos de esa zona, ¿no? Este, y también, por ejemplo, el postureo emocional es algo que no se hace en estos países, en estas culturas. Entonces, se le han metido un montón de cosas al karate que no tienen nada que ver con el karate. Bueno, el último punto dentro del nivel atlético es el equilibrio, ¿no? Dice, equilibrio. Y yo me pregunto, ¿equilibrio en función de qué? ¿Cuándo es importante el equilibrio? Porque en el karate funcional, mira, antes de hablar del karate funcional, una de las mejores peleas de boxeo que vi yo fue a Julio César Chávez, un histórico del boxeo mundial, donde me parece que se retiró invicto después de, no sé, 80 peleas profesionales o 800, no sé, un montón. Mm. Una vez vi una pelea en la que él venía medio perdiendo por puntos y noqueó al otro haciendo
un golpe boleador. Se tiró de cabeza y en el aire le pegó y lo noqueó al otro. Eh, y bueno, y cuando aterrizó, cayó hecho un nudo, ¿no? Este, en el karate dirían: "Ah, pero no tenía balance, no cayó bien, eh, no aterrizó bien, estaba desbalanceado, estaba". En cambio, yo pienso, qué manera más creativa y contundente de noquear a una persona que estaba a 2 metros y medio de él, este, salió de una punta del ring, hizo pam, pumba. Este, le falta equilibrio. Digo, a nosotros nunca se nos ocurriría, si ves que una persona hace una técnica correcta y después pierde el equilibrio, ¿no? Decir está mal la técnica, ¿no? Mm, Porque así como la violencia no tiene estética, la violencia no es perfecta. La violencia tiene tropezones, correcciones de adaptaciones del equilibrio. A veces lo perdés y lo volvés a agarrar. Digo, la perfección técnica no es algo que nos incumba. Nos incumbe la certeza de aplicar la intención, de poder manifestar de forma en gestual una intención específica. ¿Lograste hacer eso? Está correcto. No lograste hacer eso, no está correcto. Más allá de si perdiste el balance un segundo o te trastabillaste o yo qué sé. Incluso para mí a veces es más importante ver cómo se maneja el error en vez mm. de buscar la perfección, ¿no? Este, Claro, es que además, en algunas técnicas, es factible desequilibrarse, quiero decir, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es que, eh, claro, cuando tú no te desequilibras en el movimiento, cuando vas plano, va mm, todo así, ¿vale? Entonces, para no desequilibrarte, para que no te bajen los puntos, entonces eso va en contra de la transmisión de fuerza, de transmisión de energía, porque incluso ves a un corredor de fondo y sale de una manera y un corredor de velocidad sale de otra. con el cuerpo inclinado hacia adelante. Y se desequilibra Ah, prácticamente, se impulsa, o sea, de hecho, algunos se caen y se mm. impulsan tanto y están tan que se caen, ¿no? Luego rueda y siguen corriendo, ¿no? Entonces, claro, lo de siempre, al final eh, son elementos que buscan, pues bueno, quizá la estética, ¿no? Porque a lo mejor de cara al espectador, ¿no? Que mira, que me extraña, porque al final el espectador que va es el espectador de karate. Mm, Es como si lo tuvieran que ver alguien de fuera, que hay que quedar bonito para que te vean. Pero al final la gente que va a las competiciones son los familiares cercanos mm. y los karatecas, ¿no? Entonces, creo que es un error de interpretación, ¿no? De marketing, en este caso. Entonces, claro, pierde la función la técnica, por eso se van sustituyendo por una y por otra, porque una técnica funcional a veces te caes al suelo, a veces te desequilibra, a veces giras, a veces, bueno, te caes y te levantas, es lo más natural, ¿no? Pero está prohibido dentro del mundo del karate de la competición, por Y es razones porque además también foráneas, como tú dices, porque si hablan de tanto del Quijón, de cada estilo, entonces no acabo de entender, porque yo sepa, en mi estilo hay técnicas donde que incluso hay técnicas que se llaman de sacrificio, ¿no? claro, pero Donde tú te aparte tiras con el otro. es una concepción alejada de la función. Es, el equilibrio por el equilibrio en sí mismo, Mm, no porque la técnica o el gesto técnico tenga una intención y una función específica. Mira, a mí me encanta el sumo, y los torneos de sumo duran 14 ujú, días. Y cuando hay torneos de sumo, la televisión estatal japonesa, la NHK, que tiene un canal de YouTube, al cual yo sigo, todos los días te hace un resumen de las peleas, los combates del día, ¿no? Y por ejemplo, una técnica que es, una situación técnica que es muy tradicional y es muy respetada porque
Los Rishiki ostentan un coraje muy grande. Es lo que llaman el Tachiai, es cuando empieza el combate. Y empieza el combate cuando los dos tocan el suelo del dojo con los puños, ¿no? Y salen disparados, pero, o sea, hoy estaba viendo, dice, ahora va el Rishiki más pequeño del torneo, entra al dojo. 117 kilos pesaba el más pequeño de toda la división, ¿tá? Y salen disparados como de un cañón con la cabeza primero, Mm, nada de equilibrio, salen como un misil. Bueno, ayer, por ejemplo, en el ayer uno le chocaron las cabezas, le hinchó todo, le cerró un ojo, le hinchó toda la cara de un lado, este, del cabezazo. Son, eh, yo qué sé, algunos están pesando 200 kilos, 180 kilos, eh, y ninguno sale con la espalda recta, ninguno. Salen con la cabeza primero, con la espalda inclinada. Lo mismo cuando están en contacto físico, cuando se agarran, cuando logran agarrar el obi, agarrar el cinturón. Están inclinados, se están metiendo fuerza. O sea que, el equilibrio es algo que es relativo a que esta gente está en equilibrio en relación al movimiento, la función del movimiento que quieren hacer, pero bajo los parámetros, los criterios con los cuales se juzga el equilibrio en la competencia de kata, no están en equilibrio, ¿no? Porque si al Reishiki que hace el Tachi-ai le sacás, el otro se mueve, este hombre sigue de largo, pum, y se estrella fuera del dojo. Que pasa a veces que a uno le hace lo esquiva y lo deja pasar de largo. No pasa mucho porque, si bien las reglas lo permiten, está mal visto hacer eso. Entonces digo, ¿en función de qué es el equilibrio? ¿No? Después hay un apartado en el reglamento donde se habla de que el kata no es un baile ni una representación teatral. Me sorprende que digan esto porque parece que lo fuera, ¿no? Cuando lo ven. Debe guardar los valores y principios tradicionales. Debe ser realista en lo que se refiere al encuentro y demostrar concentración, potencia e impacto potencial en sus técnicas. Debe demostrar fuerza, potencia y velocidad, así como armonía, ritmo y equilibrio. Entonces, digo, vamos por parte, como decía el carnicero, ¿no? Porque debe guardar los valores y principios tradicionales, debe ser realista en lo que se refiere al encuentro. ¿Cómo va a ser realista con el espectro técnico de Quijón que están trabajando dentro de los katas? Sí, no tiene ningún contacto con la realidad. pues a lo mejor este punto concretamente, que yo no lo conocía, es lo que hace ver a ellos que están trabajando y que las catas les sirven luego. Porque claro, Bueno, si dentro de esos reglamentos está, no, no, que nosotros hacemos realistas porque hacemos esto, esto, esto y esto, ¿no? Claro. Puede haber eso, no sé. y No, después, no hay nada, yo no veo nada en un yo siempre digo a la gente, luego vamos a tratar ese punto, pero los puntos funcionales de una técnica se las comen con papas fritas. Y si no, que vea a alguien un kata de cualquier campeón o campeona que quiera a cámara lenta. claro, Y vamos a ver si hace una técnica, hace un quijón o hace un gesto de un punto A a un punto B y no pasa nada durante el camino. claro. Pero aparte hablan de cosas que demostrar, ¿no? Mm. Demostrar concentración. O sea, no importa si la tenés que demostrar. Potencia, y después algo que para mí me lo podrían decir en chino y lo entiendo igual de poco, impacto potencial. ¿Cómo demostrás impacto potencial? ¿Qué criterios dicen que aquí estás demostrando impacto potencial? Porque el impacto o es o no es. O haces impacto o no haces impacto. Eh, eh, para mí esto es una forma de decir postureo.
Impacto potencial en sus técnicas, dice. Debe demostrar Pero aparte fuerza, que no potencia y velocidad. sí, pero que no se puede valorar la potencia de un impacto. ¿Y cómo Porque demostrás la fuerza sobre tu propio cuerpo si no la estás usando sobre nada? esto me suena a mí un poco como como un elemento para no soltar del todo, que también se hace que el karate deportivo forma parte también de una tradición, ¿no? Quizás. Mm, Pasa un poco como con el kendo, igual también está extraído de ahí. El kendo tiene sus katas de espada para que se llaman seteyai, para que la gente no haga solamente la parte, digamos, competitiva, sino que no pierda, entre comillas, el espíritu del kata. Entonces tienen varios katas, que creo que ahora son 11 o 12, van cambiando. Yo, eran 10, después las subieron y creo que alguna más. Son muy básicas, por cierto, además no son propias de un estilo, sino que son, bueno, pequeños katas un poco tuneadas de otros estilos. Y tienen luego unos kumitashi, que es lo que yo le enseño a mis alumnos cuando vienen con shanda y le deja un boque ujú, y lo agarran al revés. Pues, ujú, lo más básico que hay en kata, eso es lo que hace. Entonces, muchos kendokas deportivos, porque hay kendokas que sí son ujú, también expertos en el manejo del sable, en el iaido, pero los más contemporáneos, digamos, tienen la sensación que están trabajando el kendo, pero dentro de una tradición, ¿no? Porque además tenemos estas katas que se mm. hacen con el sable. Me suena más un poquito a eso, ¿no? También quizás para ocupar espacios que ya han perdido hace mucho tiempo y que a través de este tipo Es de... posible que sea una expresión histórica o cultural o algo de Ujú, por ahí, ¿no? Ahora, eh, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, si uno agarrara, las técnicas de Aragaki Seiji, son perfectamente aplicables, así como están. sí. En cambio, si agarrás, las técnicas yo qué sé, cualquiera de estos, no sé, Unsu, no son perfectamente aplicables así como están, menos en la expresión técnica que se hace en, en la competencia de kata, ¿no? En primer lugar, vería gente con los dedos índice quebrados, ¿no? De hacer el No, pero y aparte el quimé exagerado. Ese yo digo que muchas veces digo de broma, estará sacando el ojo a un cocodrilo, porque todos sabemos que hace así muchas veces sin querer, vas a tocar a alguien en la cara y le metes sin querer el dedo en el ojo y lo incapacita todo el día, no hace falta mucha energía, ¿no? Entonces, claro, hay como un choque frontal entre las propias técnicas y cómo debes de interpretarla, ¿no? claro. Y aparte, bueno, aquí caemos nuevamente en el la primera discrepancia que tenemos con ellos, que es que tienen, em, criterios generales em, para cosas que para nosotros son particulares. O sea que demostrar fuerza, potencia, velocidad, armonía, ritmo, equilibrio, eh, eh, en todos los katas. Mm. O sea, que lo utilizan como criterios generales. Cuando, esto debería cambiar con el kata y con la intención que se le está dando al gesto técnico dentro del kata, ¿no? Eh, Después tiene un punto que, bueno, es claramente deportivo, dice, se refieren a cuando hacen kata por equipo. Dice, Mm. los miembros del equipo deben demostrar competencia en todos los aspectos de la ejecución del kata, así como sincronización. Em, Y esto es claramente un criterio que viene del mundo deportivo, porque para el karate, para la calidad del karate que se está mostrando, para la calidad del kata que se está haciendo, la sincronización no importa un pito, nada. Sí, pero absolutamente nada. En cambio, en la competencia es un elemento a premiar. Claro, porque como cada uno vaya a un ritmo, entonces, que valoran, ¿no? Que están descoordinados, que están desincronizados. Claro, es un elemento además que no está sacado del karate, sino posiblemente de la danza, ¿no? Bueno, seguramente. Claro, es que transforman al kata en un baile de tres, Mm. en una performance de tres. Y después pasan al bunkai. Y a mí lo que me sacó, me volvió la tapa de los sesos,
pero así me dejó atónito, es que para el Bunkai se utiliza exactamente los mismos criterios que para el kata. O sea que lo que dicen ser bunkai es un kata de a 2 o de a 3, no sé cuántos ponen en un bunkai a esta altura. Me parece que son los mismos 3 que hacen en el kata por equipo. Es, son los mismos criterios, 70% de técnicas, el 30% de atleticismo, pa, pa, pam. Son los mismos criterios para el Bueno, ya bunkai está que para el variando un kata. poco, aunque en la normativa no venga, ya vemos cada vez menos técnicas y más atletismo, ¿no? Esos Claro. saltos que pegan, esos giros y esas cosas, parecen son atletas pero la técnica ya casi queda subordinada, ya la gente se asombra de los saltos, ¿no? Más que de la ejecución técnica. Claro, entonces ahí con el karate funcional hay un mundo de diferencia, porque para nosotros el bunkai es una metodología de análisis. No es, ¿qué técnica de defensa le puedo encajar a este ataque para que funcione? ¿No? O sea, o qué técnica de ataque le puedo encajar a esta defensa para que funcione, Mm. que es lo que hace la gran mayoría de la gente. En primer lugar, que lo que se muestra por Bunkai en esos, digo, no tiene nada que ver con la violencia, con la defensa personal, no tiene nada que ver, incluso no tiene nada que ver con los katas que supuestamente, de los cuales supuestamente son el Bunkai. Sí, a mí me cuesta Irreconocible. a mí me cuesta a veces decir qué parte están trabajando, ¿no? Porque son aplicaciones que van más para la exhibición, evidentemente. Para mí ni siquiera es una competición ya en el sentido de es una exhibición y, yo no veo karate por ningún lado y muchas veces lo que tú dices, que dicen el nombre de la kata, no sé qué kata es y cuando la aplican tampoco la reconozco, o sea, no tiene mucha relación. No, sí, realmente es una exageración, vuelan por los aires, hacen doble patada giratoria en el aire, yo qué sé, hay un montón de atleticismo que nada y poco tienen que ver con el kata, pero el hecho de que en el reglamento se juzgue de la misma manera, con los mismos criterios que el kata, a mí me vuelve a tapar los sesos, porque entonces te dice cuál es la concepción del bunkai que tienen, ¿no? Después, lo que sí, aparte de las reglas que hemos visto que es lo que premian, después tienen una serie de faltas, o sea, cosas que te restan puntaje, ¿no? Que Ujú, también dicen mucho de la diferencia entre cómo se ve el karate funcional del karate deportivo, ¿no? En eh, específicamente en su visión sobre los katas, ¿no? mm. Por ejemplo, el primer punto es una pequeña pérdida de equilibrio, ¿no? Eso es una falta. Y bueno, nuevamente se hace hincapié en la expresión estética del kata. En un Ahora, te contexto digo una funcional cosa, no tiene te sentido. digo una cosa, pocos se desequilibran para la tensión que tienen, ¿eh? Cuando hacen kata. Tienen el centro de gravedad arriba, la verdad es que, bueno, poco se desequilibra. Pero, claro, una pequeña, porque tú dices: "Hombre, sí te desequilibra", pero una ligera, que te mueves un poquito. Porque claro, desequilibrar incluso es moverte un poquito, no es solamente, balancearte, ¿no? No sé. ¿Pero en función de qué? Porque el gran tema es ese, ¿qué es lo qué cómo definís una pérdida de equilibrio? Si vos ves a un Rishiki, una persona que se sumo en la primera división japonesa, o sea, hacer el tachi y salir despegado, no tienen equilibrio. Es que no importa, porque están metiéndole los 200 kilos que tienen encima de la cabeza del otro. Mm, Si el otro se corre, siguen de largo y se estrellan 5 metros más allá, este, sin ningún tipo de equilibrio. Que el equilibrio en sí mismo no es una virtud, sirve en función de algunas cosas y no sirve en función de otras. mm. No es una virtud general necesaria para el karate, ni para la aplicación de las técnicas del karate. No, para el kata, para el karate es funcional incluso. O sea, yo el otro día estuve practicando golpes con desplazamiento cruzado en el saco. Y para poder hacer eso te tienes que desequilibrar.
porque tienes que desequilibrarte para apoyarte y girar luego, para no quedar en una situación de desventaja, que esa era la idea. Si cómo pasa de una situación de desventaja donde te has metido, entras, el otro te esquiva o estás desequilibrado y vuelves al equilibrio de nuevo girando, ¿no? Pivotando. Y se entrena como un elemento táctico el desequilibrio. Claro. O es un elemento, puede ser un elemento de adaptación, puede ser un elemento Exactamente. táctico en el sentido que lo estás Tomar la distancia para luego cambiar de ángulo y entrarle. claro, o estás engañando hasta Es lo que le pasa a las Katargaki, ¿no? Que muchos de esos cambios es para para entrar en un ángulo de ventaja. Es decir, que es que, y aquí no, aquí si te desequilibra, te quita en el punto. O sea, eh, claro. es todo lo contrario, está alejado, ¿no? De lo que para nosotros es el karate. Mira, después, otra falta es realizar un movimiento de forma incorrecta o incompleta, tal como fallar un bloqueo de forma completa o ejecutar un golpe de puño fuera del objetivo. Y bueno, yo no sé si reírme o llorar, porque eh, en realidad no está mal lo que dicen. El problema es que no hay forma de corroborarlo. ¿Cómo fallas un bloqueo de forma completa cuando estás haciendo kata solo? ¿Cómo ejecutás un golpe de puño fuera del objetivo cuando no hay un objetivo? Estás pegando al aire. Porque marcan el espacio donde tienes que hacerlo. Si tú has visto, si yo hago, por ejemplo, el uchi que vosotros hacéis, Mm, el sotouke, que mm, vosotros hacéis, a nivel Yoda, perdón, es mucho menos estético mm, que un uchiuke a nivel medio. mm. Sí, claro. Sin embargo, tiene más lógica, porque todo el mundo sabe que cuando alguien te va a agredir, lo primero que piensa es atacarte al pecho, pegarte Mm. puñetazos en el pecho, no en la cara. El de Guado Río es una defensa funcional porque está pensando en protegerse la cara y el otro resulta que como lo haces arriba te ha salido de la línea que ellos dicen que es Mm. la correcta para hacer una técnica con parámetros de nuevo estéticos. En el Wado siempre hacemos Jordan, siempre hacemos todo a nivel Jordan, los uke de ese tipo. Pero es que eh, para mí le quita funcionalidad nuevamente, porque ese Claro, tipo claro. de criterios no pueden ser arbitrarios. O sea, si porque son, criterios tácticos. Si le vas a pegar a la cabeza y el tipo está parado, tu golpe va a determinada altura, pero si el tipo ya está doblado, es a media altura, y si el tipo ya está cayendo, es abajo, y va a ser correcto todas las veces siempre y cuando hagas el impacto. Entonces, eh, entiendo que quieran mantener una uniformidad del kata, pero tener como falta que estás pegando fuera del objetivo si no hay un objetivo. O sea, hay un objetivo, si es hacer un Gyakusuki Chudan, por ejemplo, que el kata estipula que hagas un Gyakusuki Chudan. Pero entonces no estás, decir que estás pegando fuera del objetivo es erróneo. Entonces decir que no estás pegando al nivel estipulado, ¿no? Porque no son catas de karate, Jorge. Claro, bueno, pero como estoy haciendo la contrastación con el karate No, funcional. claro, es que no están basados en criterios de lógica que uno puede tener. Entonces, es, están haciendo, bueno, alguien ve fuera y dice, tenemos que crear este punto porque, hombre, mira, se está haciendo aquí arriba, este está haciendo no sé qué. Eh, pero eso no, eso es más feo, no te das cuenta que si haces esto es mejor, más bonito, y al final, en esa lucha, que ni la habrá siquiera, porque al final los que están arriba son los que hacen la normativa, en esa lucha siempre va a ganar, va a predominar pues lo que ellos conocen que es la estética, ¿no? Entonces, claro, cuando tú piensas en una defensa, piensas en una defensa, es decir, piensas en que no te peguen, Claro, pero ellos piensan dónde queda más bonita, ¿no? De hecho, estos mismos criterios que ellos usan en competición, bajo el contexto de la entrenan estética, bajo esos criterios. entrenan eso y suspenden a gente en los exámenes por eso. Por Claro. ejemplo, si no tiene la línea del hombro y te has ido un poquito más para allá, pues entonces te suspenden.
pero tú a lo mejor es que necesitas pasarlo para allá porque el otro te viene y a lo mejor aquí tienes que girarte un poquito para pasarlo de la línea, ¿no? Y que no te golpee, ¿entiendes? Y Entonces, justamente esa es la se gran diferencia con el karate funcional, que el karate funcional no tiene una forma, estática de hacer un kata, sino que te permite variación de intención. claro. Entonces, el gesto técnico se va transformando en y varía cada vez que haces el kata. Entonces, no puedes decir que hacer un poquito hacia aquí es peor que aquí, porque, ¿con qué intención estabas trabajando? ¿No? Entonces, de Claro, acuerdo a es la que intención. lo de suspender es porque a mí me suspendieron, o sea, me agarró. Yo y pon comité, nos ponemos you libre y pon un punto, comité, combate, ¿no? Sí, En mi es mente, una sola técnica, ¿no? claro, en mi mente, yo y pon comité, you y pon comité. Me pongo, le veo un hueco y le meto un ushiro y lo tumbo. Un ushiro que comí. ¡Pla! Suspendido porque tenías que haber hecho Oizuki a nivel Gedan o Yodan para que lo te Correcto. hicieran Gedan Barai o Ageuke. Y digo, pero no es Yui-Pon. Mm. Sí, sí, entiende lo que te digo, ¿no? Quiero decir, que incluso aquellas artes tan tradicionales, o sea, aquellos karate, es que tengo una hormiga en mis papelillos y me está dando la lata. Eh, Esa es amiga del pollo, Jorge. Entonces, quiere decir que incluso aquellos sistemas como incluso están influenciados por este tipo de reglamentos, ¿no? Que no tiene mucho criterio. Entonces, o le cambias el nombre y di pon comité que dan yo dan, o no diga yo y pon comité porque yo y pon comité es libre. Entonces, claro, los criterios de valoración son erróneos cuando se interpretan mal, da igual que sea en el contexto deportivo o en el contexto tradicional, es a lo que me refiero, ¿no? Mira, el próximo es, movimiento no sincronizado, tal como realizar una técnica antes de completar la transición del cuerpo. Digo, eh, van en contra, diametralmente opuesta de lo que decimos nosotros, ¿no? O sea, ¿No? ellos quieren Y de lo que ellos dicen, porque si dice que tienes que expresar la técnica a tu estilo, y si en mi estilo está prohibido eso y hay que coordinar. claro, pero desde el punto de vista funcional es, nosotros siempre, la transición del cuerpo y la técnica van coordinadas, nunca Claro. se, se estipula este tipo de cosas de esa forma. O sea que, terminar la técnica antes de que termine la transición del cuerpo, bueno, sí, porque querés meter la masa más posible, o sea, la cantidad más grande de masa detrás de esa técnica. Si terminaste la transición, se fue toda esa. Claro, eso es como, mi maestro ponía un ejemplo, dice, eso es como si tú vas corriendo a toda velocidad y justo antes de pegarle al oponente te paras y le pegas. Exactamente, es exactamente lo que O estás sea, haciendo. dice, imagínate que tú vas con la mano abierta así en un autobús, ¿no? Con la Ujú. mano así puesta fuera de la ventanilla. Y entonces alguien pasa por ahí despistado y le pegas con la mano. Va sincronizado, ¿no? Va coordinado, el brazo está conectado a la velocidad del autobús Exactamente. y lo tumbas, ¿no? O sea, Eh, quiero decir que esto no hace falta una investigación exhausta y de 20.000 científicos diciendo que esto es así. Es que esto en nuestra vida cotidiana es lo que hacemos. O sea, yo entiendo que yo se lo digo a mis alumnas, ¿no? De Tai Chi, porque bueno, los movimientos de Tai Chi son más complejos, ya lo sabes, ¿no? Entonces, son movimientos que no se suelen hacer en la vida diaria habitualmente. Nadie coge un vaso haciendo para acariciar la crin, ¿no? No hace así. Y ahora, si no todo el mundo extiende el brazo, ¿no? Tiene más o menos el economizado, digamos, su casa la tiene de forma que no te cueste mucho trabajo, pues, buscar las cosas, ¿no? Entonces, hay elementos que, que, que hay que trabajarlo porque son habilidades, digamos, ¿no? Que o la tienes o no la tienes, ¿sabes? Pero hay otros elementos que es que forman parte de nuestra vida diaria. Y, y por eso yo digo que hay que naturalizar. Sin embargo, la cámara, ¿no? Otra vez que no sé ya qué hacer. sí, tienes una calidad de imagen mala ahora, no sé qué por qué. Pues, Este, he nombrado 2 veces al pollo y se me sale. Entonces, hay habilidades que ya la tenemos porque lo hacemos en nuestra vida diaria, que en vez de potenciarla, lo que hacemos es
quitarle, ¿no? Ese valor y convertirlo en cosas externas que nada tienen que ver, ¿no? Entonces a mí el karate de esa perspectiva, donde le quitas todo lo natural o todo lo funcional que tiene y lo conviertes pues eso, en demostraciones, ¿no? Que no deja de ser otra cosa. Cuando el karate en realidad debería ser eso, ¿no? Un A mí compendio me de habilidades y de destrezas. a mí me duele cuando se transforma un error en una virtud. Mm. Se lo empieza a calificar como virtud. Y de estos hay varios en el karate. El próximo punto es el último, dice, está una falta es la utilización de comandos acústicos. O sea que no te hagas efectos de sonido cuando estés tú tengas, ¿no? ¡Ah! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pim! No te Carlos, pegues en el gui. nuestro Carlos le ponen un cero, siempre está ese tipo hablando. Yo no sé si se acuerdan, hay que ser viejo para acordarse de eso, pero ¿se acuerdan la primera serie de Batman que salió al Sí, que público? ponían incluso Los cartelitos, ¿viste? Que los decía cartelitos, pum, pa, pa. sí, cuando se peleaban era tiririririririri, pam, pam, y aparecían los cartelitos, decían pum, pam. Bueno, Querían no ser hagan eso, muchachos. tan fieles a los cómics que salían hasta los cartelitos, las burbujitas. A mí, digo, yo el comentario que escribí en cuanto a esto, digo, el mero hecho de que lo tengan que poner en el reglamento dice mucho del espíritu de las competencias deportivas, porque ¿qué está pasando, muchachos? Eh, es más, hay todo un universo para descubrir. Aquí hay, hay escuelas chinas que utilizan el sonido como una parte activa de su sistema. O sea, eh, hay cosas para hacer con el sonido. Tiene un valor marcial. Ahora, seguro, no haciéndote efectos de sonido a tus técnicas, ¿no? Eh, Pero bueno, desde el punto de vista del karate funcional, esto, digo, no tiene sentido ni comentarlo. Pero creo que podemos decir, resumiendo, ¿no? Que al karate funcional no le importa un rábano cómo se vea la técnica que están haciendo, cómo se vea el kata, desde afuera. Lo que sí le importa y le interesa es la experiencia interior de aquel que está haciendo el kata, que logre trabajar con los elementos que quiere trabajar, y que logre desarrollar los gestos técnicos de acuerdo a la intención que les pone. Puede utilizar el mismo gesto técnico para trabajar, eh, pegar o trabajar una proyección. Sí, al variar la intención, va a variar la expresión técnica de ese gesto técnico. Eso es el karate funcional. El kata del karate funcional funciona así. No hay un kata genérico, sino que el practicante es libre de explorar todas las posibles expresiones que pueda tener ese kata. ¿No es así, Pepe? Evidentemente, la diferencia es obvia. Nosotros prácticamente llevamos 4 años diciendo que hay una gran influencia del karate deportivo dentro de lo que nosotros hacemos en nuestros dojos, ¿no? Mm, Y que uno a veces no se ha leído ni siquiera los reglamentos, sino que para ello el karate deportivo es si se compite, o sea, en este caso el kata deportivo es si se compite con el kata o si lo haces en el dojo. Crea esa diferencia, pero no trabaja sobre los argumentos del kata. Entonces, hemos descubierto que no se ha acabado de entender del todo, porque una persona puede pensar que está haciendo un kata tradicional cuando realmente está influenciado por los parámetros del kata deportivo. Y nosotros con este podcast pretendemos que se vea la diferencia, no hacemos juicios de valor. Estamos diciendo, esto es un kata deportivo y esto no. ¿Qué haces tú? ¿A qué se acerca más lo que tú haces en el dojo? ¿A este tipo de catas con reglamento o a lo que nosotros exponemos como un karate funcional y la cordura de algunos practicantes interpretan de forma adecuada de que hay una influencia desde un aspecto o de otro, ¿no? Y entonces, bueno, ahí queda claro. Si uno piensa de que está haciendo karate tradicional porque no va un domingo por la mañana a un polideportivo, pues puede ser que se esté equivocando. A lo claro, mejor tiene porque mucho más influencia de la que piensa. Su karate puede tener mucha más influencia en ese aspecto que a lo mejor incluso ni le gusta, fíjate lo que te digo.
pero que lo hace por desconocimiento muchas veces, ¿no? Justamente, porque es lo que la verdad que te sirven, ¿no? Bueno, pero espero que a la audiencia le haya servido ver el contraste en la forma de pensar al ver un kata, al ver el estudio y la práctica del kata, de lo que se ve, premia según el reglamento del karate deportivo y la forma en la que vemos el kata, la visión que tenemos sobre el kata dentro del karate funcional. Bueno, hasta la Bastante próxima. bien. No quiero terminar todavía. 2 cosas. Eh, a través de las redes he recibido algunas, propuestas para temas, este, bastante interesantes. Un oyente nos propone que hagamos un episodio sobre el sparring y su papel dentro del karate funcional. Me Ujú. parece un excelente tema, lo vamos a hacer. Otro oyente em, nos dice, me parece que es una idea que tendríamos que explorar cómo hacerla, pero me interesa mucho. Nos habla de cuál es la realidad de la gente con Q, o sea, gente que todavía no llegó al cinturón negro. ¿Cuál es la realidad en la que se mueven? Este, y bueno, quizás traer alguna gente de Q, o sea, que Ujú. tenga un grado bajo, para ver cómo ven su karate y cómo viven su karate. Me parece que es refrescante la perspectiva, porque nosotros nos pasamos hablando de maestros y de décimos danes, y a veces quizás nos olvidamos que empezamos por ahí. Y está bueno recordar el principio del viaje, ¿no? No sé qué te parece, Pepe. Bien, perfecto. Además, es algo que tenemos en nuestro diario del karate, ¿no? Mm, Lo relacionamos. Yo no sé tú ahora, pero yo tengo ahora más cues que danes y supongo que muchos doyos, incluso aquellos que empiezan nuevos, mm. que bueno, que tienen unas perspectivas de cinturones, ¿no? Y bueno, cómo tienes que reajustar también la metodología dependiendo de la que tenga y cómo recibe la información que nosotros le damos, ¿no? A través del nivel de entendimiento y de sus habilidades. A mí me parece interesante. Yo creo que puede ser algo diferente a lo que hacemos, pero que enriquece. Sí, yo también. Así que bueno, vamos a intentar encontrarle el formato correcto para hacer esos episodios. Así que se vienen. También invito a aquellos que nos vean por YouTube, pueden entrar en nuestra webshop en YouTube y comprar la mercadería con el logo del Podcast Dojo. Y si te gusta la producción de este canal, puedes hacer un aporte utilizando el código QR este, que ves en pantalla este, para ayudarnos con la producción del podcast. Eh, Y después de la información dada, creo que este Está libro bien, también se entendería mejor, sí. Los porque 12 preceptos del karate funcional. exactamente, habría puntos que ya hemos tratado, pero desde aquí lo tratamos como casi un tema único en el Mm. libro, pero a través de podcast lo trabajamos en diferentes contextos, ¿no? Y quizás de esa manera, pues, uno tiene mayor comprensión de lo que decimos ahí, ¿no? Bueno, entonces sí, sin más, nos vemos la próxima vez. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Eh, Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video. Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast Hoyo.